Gracias, hermanos, a Sean y Peter, y Noemí, que nos ayudaron en guiar en la oración esta mañana. Hermanos, por favor, abran sus Biblias en al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 3. Estaremos pasando ahí, leyendo unos versículos, incluso un versículo muy conocido. Si usted estuvo en la mañana, en el servicio de la mañana, hoy va a tener una doble porción del tema. Proverbios capítulo 3, quiero que lean ahí los versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7 dice, de Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Oremos. Señor, gracias por el consejo de tu palabra. Y como oraba hace unos momentos mi hermano, rogamos por tu asistencia, ahora que vamos a pasar tiempo escudriñando tu palabra, rogamos de que nos ayudes, que pueda ser un deleite para nuestros corazones y que uses tu palabra para nuestra edificación. Señor, y que el producto de ello sea vidas que te honren. Señor, rogamos esto para la gloria y honra tuya. Amén y amén. Bueno, este es un pasaje acá que acabamos de leer en Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 al 7. Es un pasaje muy conocido y me atrevo a decir de que la mayoría de ustedes está muy familiarizado con él, incluso lo ha hasta memorizado de corazón, lo ha tenido. Lo puede recitar. Si alguien le preguntara qué dice Proverbios 3, 5 al 7, usted lo puede decir en ese momento. Y es que es un pasaje de que si usted no lo ha memorizado, debería de memorizarlo, y con mucha razón, ya que es un proverbio que nos recuerda que debemos de confiar en el Señor, que lo debemos de reconocer en todos nuestros caminos y someter nuestras decisiones a su voluntad por medio de la oración. Y cuando hacemos ello, tenemos acá la esperanza de nuestro pasaje, la promesa de nuestro pasaje de que el Señor nos guiará con sabiduría. Y por eso quiso comenzar leyendo Proverbios 3 del 5 al 7, porque incluso el tema de esta mañana es la toma de decisiones bíblicas. La toma de decisiones bíblicas, y no solo ello, sino también la importancia de tener fundamentos sólidos de la palabra de Dios a la hora de tomar decisiones o en nuestra toma de decisiones a diario. Y sé que para muchos de ustedes lo que estaremos viendo en esta mañana no va a ser algo nuevo. La mayoría de las verdades en las cuales estaremos haciendo referencia, incluso los pasajes, son pasajes muy conocidos. Así que no va a ser algo nuevo en el cual usted vaya, por así decirlo, a descubrir, sino más bien, dado que no es algo nuevo, vea esto como una oportunidad de reflexionar. Una oportunidad de reflexionar sobre cómo han estado ustedes aplicando la verdad de Dios, los principios de la palabra de Dios que ya conocen. Así de que tengan paciencia y mientras vemos estos principios de la palabra de Dios que ya de antemano conoce, refleje más bien cómo ha estado aplicándolos en su diario vivir. Y decimos ello porque sabemos que todos nosotros, cada creyente, en algún momento de nuestras vidas, nos vamos a encontrar lidiando con situaciones en donde tenemos que tomar a cabo decisiones cruciales, decisiones importantes, decisiones que van a tener un impacto en nuestra propia vida y lo van a hacer de una forma profunda. Y no solo en nuestra propia vida, sino también un impacto con los que viven a nuestro alrededor. Estamos hablando acá de preguntas que usted se va a tener que lidiar, tales como a la hora de que usted tenga que hacer una compra grande, como la de una casa, o quizás la de un carro. Y usted quizás usted tiene los medios para llevar a cabo esa compra y está en la posición de decir, bueno,
¿Será que debo de comprar una casa? ¿Será que debo de comprar un carro? De ser así, ¿será que ahorita es el tiempo? ¿Será que este es el momento indicado o debo de esperarme? Otros van a tener otras situaciones, lidiar preguntas como, bueno, recibí una oferta de trabajo en otro estado. ¿Será que la debo de aceptar y mudar a toda mi familia a otro lugar? Los jóvenes, aquí hay varios jóvenes, están se están graduando de la high school y van a enfrentarse con una gran pregunta. ¿Será a qué universidad debería de ir? ¿Y por qué voy a escoger esa universidad? ¿Por qué voy a escoger ir a esa universidad? Hay otras preguntas que son un poco más serias, tales como, ¿cuándo es correcto cambiarme de iglesia? O para otros que aún no se han casado, quizás vayan a estar haciendo la pregunta, ¿será que ahorita es el momento de buscar casarme con alguien? De ser así, ¿con quién debería yo de casarme? Hay otras preguntas en las que son más difíciles incluso, como el matrimonio, de que quizás por años ha intentado tener bebés y no, por alguna otra razón, en la soberanía del Señor, no han podido tener bebés y ahora están considerando si deberían de buscar usar algún tipo de tratamiento de fertilidad para poder entonces tener bebés. Y así pudiéramos ver preguntas tras preguntas. En consejería, sobre todo, hay preguntas muy difíciles. ¿Será que me debo de quedar en mi hogar? Mi esposo me está abusando emocionalmente. Ok. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué dice Dios en su palabra? Preguntas que son algunas capciosas, algunas en las que son complejas, y sin embargo, como la pregunta que está detrás de todas ellas es, ¿cómo podemos tomar decisiones que es de forma bíblica, con fundamentos bíblicos? Y por eso me gustaría que estuviéramos explorando, que estuviéramos pasando tiempo meditando en esa pregunta, ¿cómo podemos tomar decisiones de forma bíblica? Y que lo hiciéramos juntos en esta mañana. Y lo vamos a hacer de tres maneras. Me gustaría que consideráramos tres bases fundamentales de la palabra de Dios que nos ayudan y que le pueden ayudar a usted a tomar decisiones bíblicas. La primera es tener una motivación correcta. La segunda es tener una fuente correcta sobre las cuales usted la va a hacer. Y tercero, los recursos que usted puede usar, los recursos correctos durante el proceso. Esta mañana va a ser un poquito diferente nuestro mensaje. Vamos a estar considerando, más bien haciendo referencia a varios pasajes de la palabra de Dios que nos van a ayudar a establecer principios bíblicos que nos puedan ayudar en nuestro proceso de decisiones. Y digo ello porque no nos vamos a pasar el tiempo profundizando en un solo pasaje como normalmente lo hacemos los días domingos. Pero así que, habiendo dicho ello, veamos la primera base entonces fundamental que debemos de tener a la hora de hacer decisiones bíblicas. Y esto comienza con tener las motivaciones correctas en nuestra toma de decisiones. Algunos que conocen el catecismo corto de Westminster, saben de que comienza con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal y más alto del hombre? Y la mayoría de ustedes, me atrevo a decir que la conocen la respuesta. Respuesta, el fin principal y más elevado del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y cuando leemos esto nos lleva directamente al propósito de nuestra propia existencia. Es decir, nos lleva a recordar que la razón por la cual existimos es para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Y si usted es como yo, al considerar esa pregunta, pues saldrá otra naturalmente, surgirá otra en su mente. Pues ¿cómo vivo ello? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se ve el vivir para la gloria de Dios en la práctica? Y creo que todos tenemos la respuesta adecuada. La mayoría que tiene conocimiento de la palabra de Dios sabrá la respuesta. Respuesta a ello es viviendo con
la intención genuina de nuestro corazón es de honrar al Señor en todo lo que hacemos. Y eso lo vemos a través de la palabra de Dios. En particular hay un pasaje en el Nuevo Testamento en donde lo vemos. 1 Corintios 10:31. Vemos ahí donde Pablo al hablarle a la iglesia de Corintios le está dando principios sobre cómo ellos deben de conducirse en la vida y sobre todo cómo ellos deben de conducirse a la luz de tener una libertad cristiana. Ya no están atados a legalismo, a leyes legalistas, sino que le dice entonces cómo deben de vivir, cómo deben ellos de vivir de una forma que honren al Señor. Y ahí es donde encontramos entonces el versículo 31, el versículo muy conocido para la mayoría de nosotros. El versículo 31 dice: entonces ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. De manera que este mandato, el mandato que le da Pablo a los Corintios es este: busquen honrar a Dios en toda su conducta, incluso en las decisiones más cotidianas, como el de comer o beber. ¿Por qué? Porque aún a través de esos detalles, ustedes pueden procurar y deben de procurar glorificar a Dios con sus vidas. Y hermanos, decimos ello porque esta es la misma manera entonces en la que nosotros también somos llamados a vivir en buscando honrar al Señor con nuestras vidas en nuestra libertad cristiana. Queremos vivir de tal forma que honremos al Señor con nuestras vidas. Cuando hagamos ello, entonces podremos decir con convicción que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, como el apóstol Pablo diría más adelante en 2 Corintios 5:15. Ahora menciono esto brevemente. ¿Por qué? Porque nuestra teología, hermanos, debe de entonces impactar, debe de reflejarse en nuestro diario vivir. Nuestra manera de pensar acerca de Dios, nuestro conocimiento acerca de Dios, nuestro conocimiento acerca del Evangelio y nuestro conocimiento de la vida cristiana debe de moldear nuestra manera de vivir. Como muchos han dicho, la teología debe de conducir a la doxología. Nuestra teología nos lleva y debe de llevarnos a una correcta adoración a Dios en nuestras vidas. Entonces, si preguntamos cómo podemos glorificar a Dios con nuestras vidas, una de las respuestas más prácticas, una de las maneras más prácticas que lo hacemos es en la toma de decisiones, en las decisiones que busquemos honrar al Señor con nuestras vidas. Y hermanos, no podemos pasar por alto esa verdad. Una verdad que la sabemos de antemano. Y lo menciono porque a menudo al tomar decisiones, ¿sabe lo que ocurre? En nuestra toma de decisiones ya hemos planeado, ya hemos resuelto en nuestra mente lo que queremos hacer, antes de examinar nuestras motivaciones si realmente queremos honrar al Señor con ello. Lo que ocurre es que en lugar de detenernos primero a examinar si nuestras motivaciones realmente buscan honrar al Señor y ser fiel a su palabra, simplemente seguimos lo que ya hemos decidido en nuestro corazón y planeado en nuestro corazón llevar a cabo. De manera que tomar decisiones que honren al Señor entonces implica que nuestros deseos, nuestra voluntad, querer alinearnos a la voluntad revelada de Dios, y nuestras emociones incluso también que sigan la verdad de Dios. En otras palabras, una toma de decisiones bíblicas va a presuponer un corazón que está dispuesto y que está voluntariamente anhelando honrar a Dios con su vida por encima de sí mismo. Y por eso entonces, hermanos, es que aquí donde debemos de comenzar cuando hablamos acerca de una toma de decisiones bíblicas. Preguntándonos sinceramente, cuando usted esté a punto de hacer una decisión, ¿será que esta decisión busca glorificar al Señor o será que simplemente estoy tratando de llevar a cabo mi propio plan y mi propio deseo?
Usted se preguntará, bueno, hermano, ¿cómo podemos entonces asegurarnos de que nuestras motivaciones sean las correctas? Respuesta, una de ellas es yendo de regreso a la palabra de Dios, exponiéndonos a la palabra de Dios. Y esto nos lleva entonces a la segunda base fundamental para la toma de decisiones bíblicas, y esto es tomar decisiones que estén basadas en una fuente correcta. Decimos ello porque para que nuestra toma de decisiones sea bíblica, entonces, pues debe de estar basado en la palabra de Dios, basada en las enseñanzas de la palabra de Dios, en los mandatos, en los principios de la palabra de Dios. Por eso le llamamos una toma de decisiones bíblicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque buscamos tomar decisiones informadas en la palabra de Dios, no simplemente basadas en emociones o en experiencia o en el impulso del momento o en un razonamiento lógico humano, o simplemente que estén lógicamente informadas nuestras decisiones. No es así. Queremos que nuestras decisiones sean fundamentadas en lo que Dios ha revelado, en su voluntad revelada en las Escrituras. ¿Por qué? Porque queremos entonces ser guiados por el consejo de la palabra de Dios. Y, hermanos, todos sabemos lo que es hacer una decisión informada. Ustedes, estoy seguro, la llevan a cabo a menudo. Por ejemplo, usted a la hora de hacer una compra, usted se asegura de que tenga lo que va a comprar sea de buena calidad, que tenga el precio adecuado y que sea la mejor opción disponible para usted. Y usted busca entonces de recolectar lo necesario que usted necesita saber para entonces hacer una decisión informada. Y sin embargo, lo interesante, hermanos, es de que podemos tomar decisiones que parecen estar bien informadas desde un punto de vista práctico y lógico a nosotros, pero a la misma vez que no están siendo guiadas por el consejo de la palabra de Dios. O que no están fundamentadas en unas convicciones que vienen de la palabra de Dios, convicciones bíblicas. Y aquí entonces es donde vale la pena recordar, queridos hermanos, la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas y por ende, cómo esa obra de la palabra de Dios, cómo Dios usa su palabra en nuestras vidas, viene a ser vital, relevante en nuestra toma de decisiones. Veamos ahí un ratito quiero que me acompañe a 2 Timoteo 3:16, es un pasaje que usted lo conoce muy bien. 2 Timoteo 3:16, este es otro pasaje que usted debería tenerlo memorizado incluso. 2 Timoteo 3:16, está aquí, mientras usted lo busca, permítame recordarle un poquito el contexto del pasaje. Aquí vemos en 2 Timoteo a Pablo escribiendo su última carta a Timoteo. Él está en la prisión en Roma y es la última carta antes de ser martirizado. Y lo que Pablo hace entonces es que va a exhortar, va a animar a Timoteo a ser fiel al Señor con toda su vida y servicio al Señor, y le va a decir de que evite las ideas erradas. Lo puede ver en el capítulo 2, versículo 15 al 18. Pero también le va a animar entonces a la luz de esos peligros de que evite las ideas erradas y la falsedad y los falsos maestros. Le anima a que haga buen uso de la palabra de Dios y que ponga su confianza en la palabra de Dios, y por eso también a la luz de esa verdad, por ende también en nosotros es la misma verdad que se nos aplica a nosotros, de poner nuestra confianza, de tener una gran confianza en la suficiencia de la palabra de Dios para guiarnos en toda vida, en todo lo que es referente a la vida y la piedad, como dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Y por eso entonces Pablo aquí le anima a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, y dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué es lo que acaba de decir entonces? Ese es un pasaje fundamental que nos recuerda, hermanos, de la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas, lo que hace y la suficiencia de la palabra de Dios en nosotros.
nos redarguye, nos enseña, nos corrige, nos instruye en justicia. Nos enseña, ¿por qué nos enseña? Nos instruye porque nos enseña en la verdad de Dios sobre la salvación, y también nos enseña para cómo poder vivir de forma sabia. Salmo 119, 97, leemos ahí: oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Todo el día es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores o mis maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De manera que la palabra de Dios, como decía el salmista, nos ayuda a conducirnos de una forma sabia. De una forma sabia. Entonces la palabra de Dios nos enseña, vemos ahí en el pasaje que también nos redarguye, es decir, que nos confronta y nos corrige de ideas erróneas. Nos trae a convicción de pecado, y la palabra de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento, incluyendo cuando tenemos motivaciones erradas a la hora de hacer una decisión, de estar a punto de hacer una decisión. Nos redarguye entonces. 3, nos corrige. Es de que no solo nos redarguye, nos dice lo que está malo, nos lleva en camino correcto en el que debemos de andar para guiarnos a vivir de una forma piadosa delante de Dios. Número 4, nos instruye en justicia. Es de que no solo nos instruye para la salvación, nos hace sabios, nos redarguye, nos confronta, nos corrige, nos lleva, nos apunta a una vida piadosa y nos lleva a vivir también a crecer en conformidad al carácter de Cristo. Y por ello, hermano, decimos simplemente ello brevemente porque queremos con ello exponernos a la palabra de Dios de manera continua. ¿Y qué más? Y cuando lo hacemos, dejar que la palabra de Dios como dice Hebreo, sea como una espada de doble filo, que venga y juzgue los pensamientos y las intenciones del corazón. Particularmente, teniendo obviamente en los momentos que vamos a hacer decisiones. Entonces, en nuestra toma de decisiones queremos usar la palabra de Dios, queremos que nuestras decisiones estén fundamentadas en principios bíblicos. ¿Por qué? Para que no estén simplemente, escucha esto, influenciadas sus decisiones por las emociones o por su experiencia o por el impulso del momento. Usted dirá, amén, yo afirmo todo ello y estoy consciente de que usted lo hace. Esto es algo, como dije en el principio, no es algo nuevo que usted escucha. Pero hay otro aspecto acá que me gustaría considerar. Para aquellos de los cuales estamos en esta categoría que decimos, afirmamos lo que acabamos de decir, queremos agradar al Señor, queremos tener motivaciones correctas, queremos genuinamente llevar a cabo decisiones que sean conforme a la voluntad de Dios, y más bien, a menudo, por este anhelo de querer vivir de esta manera, puede para algunos de nosotros tornarse en una lucha. Precisamente por querer tomar decisiones que sean conforme a la voluntad de Dios. ¿A qué lucha nos referimos? Bueno, a la lucha de una indecisión, en donde no sabemos qué decisión tomar. Nos paraliza el temor de equivocarnos o sobre qué decisión exactamente le pudiese agradar al Señor en su perfecta y no revelada voluntad. ¿Por qué podemos llegar a tener ese problema? Creo que la lucha viene por el querer conocer algo que Dios no ha revelado. Querer conocer algo que Dios no ha revelado. Una de las luchas más comunes entre creyentes en la toma de decisiones es que queremos buscar la voluntad de Dios, pero buscar la parte de su voluntad que Él no ha revelado. Esto, pensando en la semana, me recordaba uno de mis profesores en el seminario, el doctor John Street, que en una de sus clases de consejería explicaba un poco acerca de este
aspecto de este problema y hacía referencia a los dos aspectos, o al menos dos aspectos de la voluntad de Dios, que en los cuales uno de ellos es el que creyentes tiene batalla. Y el primer aspecto de la voluntad de Dios que mencionaba él, o que menciona, o que vamos a ver, incluso vemos en teología, es con la que muchos creyentes luchan, es la voluntad decretada de Dios. La voluntad de Dios decretada. Aquí estamos hablando de la voluntad soberana de Dios, la voluntad eterna. Esta, pudiéramos decir, es la voluntad que no es de Dios, que está en la mente de Dios. No conocemos la mente de Dios. Es lo que Él ya ha determinado que ha de pasar desde antes de la fundación del mundo. Y es aquí entonces que pudiesen algunos muchos creyentes frustrarse. La razón por la cual se llegan a frustrar es porque quieren buscar la voluntad de Dios y quieren precisamente darle al blanco de la voluntad de Dios decretada para sus vidas en la decisión que están a punto de tomar o que están considerando. Quieren exactamente como si pudiera haber la oportunidad de ver hacia el futuro y qué es lo que Dios ya ha terminado para entonces ellos escogerlo y darle al blanco. Y empiezan entonces a preocuparse por ello. Déjeme dar un ejemplo quizás para ilustrar cómo esto puede ocurrir. Piensa en una persona que está buscando casarse y podría estar preguntándose, bueno, ¿con quién debo de casarme? Y está teniendo esta lucha, quiere averiguar exactamente cuál es el nombre, cómo debe de lucir la persona, cuál es el nombre y apellido que Dios ha determinado para la persona en la que él o ella debe de casarse. Cuando una persona está en esa posición, lo que está buscando, que está preguntándose es, ¿cuál es la persona específica que Dios ha decretado para mí desde la eternidad? Obviamente eso no lo vemos en la palabra de Dios. Aquí es donde entonces una clara instrucción de la palabra de Dios, un buen uso de la palabra de Dios, un buen uso de la fuente de la palabra de Dios en base a cuál deben ser nuestras decisiones, viene a dar claridad y dirección a esta persona que puede estar luchando de esta manera. ¿Por qué digo ello? Porque aunque la motivación de un creyente que pueda estar en esa posición pueda ser correcta y bien intencionada, su conocimiento de la voluntad de Dios puede que no sea preciso. Lo más probable es de que no lo está. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios de decreto no ha sido dada a conocer. Al menos no como el Señor ha dejado otra parte de su voluntad sí claramente revelada en su palabra. De manera que como no ha dejado el Señor conocer ello, no lo podemos conocer de antemano. ¿Cómo vamos a conocer, cómo sí podemos llegar a darnos cuenta de la voluntad de decreto del Señor? Bueno, después de que usted toma una decisión y si llega a ser o no según lo esperado, usted sabrá cuál fue la voluntad de Dios que Dios había decretado. Ustedes que están casados, usted puede decir, ¿cuál era la voluntad de Dios con quién me debería casar? Exactamente con el cónyuge que usted está casado. ¿Cómo lo sé? Porque está precisamente casado con él o con ella. Esa era la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de decreto de Dios. Porque ahora ya lo puedo ver hacia atrás y podemos. Pero antes, cuando usted estaba tratando de averiguar, no lo había visto. A eso nos referimos. De manera que el creyente no. Pero a menudo se trata se llena de ansiedad queriendo ver como si pudiera de alguna manera encontrar una ventana donde pudiera ver el futuro para él entonces o él o ella a echar mano de la decisión que Dios ya ha decretado para ello. Y como no lo puede hacer, entonces se queda estancado, paralizado por temor a equivocarse, esperando que Dios le revele lo que está oculto. Y tristemente, hermanos, esto lleva a muchos creyentes bien intencionados a querer adoptar formas raras
buscando señales, ¿verdad? Buscando puertas abiertas, puertas cerradas, y depositan demasiado su confianza en ese tipo de métodos para tratar de averiguar la voluntad de Dios para ellos. Y se enfocan tanto en ello, en buscar señales, que descuidan lo que Dios ya ha dejado para el cual ellos pueden hacer una toma de decisiones, lo cual es su palabra. Empiezan a buscar sueños, ¿verdad? Yo soñé esto. Hey, debería de pasar acá. Uy, no, esto pasó. No. La palabra de Dios, acabamos de leer en 2 de Pedro 1, es más segura. Tenemos la palabra profética. Es más segura. Puertas abiertas, puertas cerradas. No. Usted debe de acercarse a puertas abiertas y cerradas con precaución. Me recuerdo lo que decía una vez más aquí el profesor Street. Decía, no porque alguien le ofrece una casa, debería usted de tomarla. O porque alguien le pida, un extraño venga y le pida matrimonio, si usted no se ha casado, usted debería entonces decirle, sí, me caso contigo. Usted diría, no, vamos a ver, necesito examinar, ¿cómo? Espérese. No voy a yo hacer esto únicamente así de la nada. Oh, el Señor ya abrió una puerta. Usted no diría de ello de esa manera. Entonces, es aquí donde el creyente necesita ser instruido en cuanto a lo que Dios ha revelado y lo que no ha revelado, para entonces saber lo que debe de averiguar y buscar lo que debe de buscar en su proceso de toma de decisiones. Recuerda lo que dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que observemos todas las palabras de esta ley. Aquí es entonces donde debemos enfocar nuestra atención en la voluntad de Dios que sí ha sido revelada en su palabra. Ahora, ¿cómo hacemos ello? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuando usted estudia la palabra de Dios, por medio de conocer sus mandatos, por medio de conocer lo que la palabra de Dios enseña, por medio de los principios que Dios enseña acerca de diversas áreas en las que usted pueda estar considerando tomar decisiones, también considerando las advertencias que Dios da. Esto es el segundo aspecto de la voluntad de Dios, la voluntad preceptiva de Dios, o revelada. Volviendo al ejemplo que dábamos de una persona que puede estar considerando casarse y está haciendo la pregunta ¿con quién debo de casarme? La Biblia no dice específicamente con quién, el nombre de la persona con quien se va a casar. Pero sí dice, por ejemplo, le da un mandato claro. Usted tiene la libertad, pero debe que ser creyente. Es un ejemplo, 1 Corintios 7:39, 2 Corintios 6:14, puede haber un claro mandato acerca de ello, que sea en el Señor. Ok, ahí vemos un primer mandato, ahí vemos entonces una clara dirección en cuanto a esta persona que está considerando casarse puede ir empezando a informar su toma de decisiones. Es un mandato claro. A partir de ahí, la persona entonces después puede aplicar principios bíblicos en cuanto a cómo examinar el carácter, virtudes, madurez de alguien que posiblemente él o ella pueda estar considerando para casarse, para luego entonces tomar una decisión. Hermanos, ¿entienden ustedes lo que me refiero, cierto? Alguno preguntará, bueno, ¿qué pasa, hermano, con las áreas en donde no hay mandato específico o enseñanza específica de la palabra de Dios? En esas áreas donde no hay un mandato claramente específico declarado en las Escrituras, ¿qué podemos hacer? Bueno, las Escrituras, la palabra de Dios, en todos los principios, en toda su enseñanza, si pudiera usar la palabra, nos equipa, nos da sabiduría, nos guía, nos da discernimiento para actuar de forma sabia y con prudencia en cada una de esas áreas. Pero hermanos, en todo esto necesitamos depender del Señor en oración. En esas áreas donde necesitamos sabiduría para tomar decisiones,
Necesitamos orar al Señor, depender de Él en oración. Y la oración es crucial en su toma de decisiones. Vital. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él da a todos generosamente y sin oprobio, sin reproche, y le será dada. Primera Tesalonicenses 5:17 leemos que debemos de orar continuamente. De manera que la oración entonces es crucial en todo el proceso de toma de decisiones. Esta es la razón por la cual comenzamos nuestro estudio en esta mañana leyendo Proverbios 3:5-7. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos reconócelo y Él enderezará tus veredas. Para ir avanzando un poco, hermanos, ¿qué hemos dicho hasta ahora entonces? ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Lo que hemos dicho es de que por medio de la palabra de Dios, que es su voluntad, donde vemos su voluntad revelada, tenemos una base sólida y suficiente para tomar decisiones sabias e informadas. Tenemos mandamientos claros, tenemos principios, tenemos el consejo sabio de la palabra de Dios. Y si estamos entonces, si usted va a estar con una motivación correcta, aplicando la palabra de Dios, los mandatos claros de la palabra, haciendo uso de principios bíblicos en su toma de decisiones, pues ¿qué queda más ahí? Usted es libre. Usted es libre de escoger hacer la decisión, porque ya su motivación está adecuada, queriendo honrar al Señor, está echando mano, se ha informado de la palabra de Dios, de principio, los está aplicando. Tiene la libertad de escoger la opción que usted considere que honra al Señor, que sea de beneficio a otros y que sea de su agrado. Por esa razón entonces confiamos, hemos estado diciendo que en la palabra de Dios se nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Eso es lo que leímos en 2 Timoteo 3:16 y aún 2 de Pedro 1:3 dice, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento. Esa idea de verdadero conocimiento está haciendo referencia a la verdad de Dios, a la palabra de aquel que nos llamó. De manera que ambos textos nos animan que la palabra de Dios es suficiente y podemos entonces y debemos echar mano de ello. Si pudiéramos resumirlo en principios, en orden, en un proceso, si usted quisiera ponerlo de esa manera, organizar estos principios que hemos hablado en un proceso práctico. Aquí permítame compartirles 7 principios que yo uso y que incluso he usado que eché mano de la clase de consejería que hacía referencia hace unos momentos atrás y que ahora se las comparto a ustedes. Número 1, evalúe si sus deseos honran al Señor. Sus motivaciones, ¿será que sus motivaciones honran al Señor? ¿Será que su decisión que está a punto de tomar es un deseo piadoso? ¿Traerá gloria a Dios? 2, ore por sabiduría. Dios promete dar sabiduría, y Santiago 1:5 lo referíamos hace unos momentos, a todos aquellos que pide. 3, recolecte toda información necesaria. Proverbios 8:13 dice, el que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. De manera que nos recuerda de que usted y yo debemos no tomar decisiones apresuradas. Reúne todo lo necesario, todo lo que usted necesita para informarse, pero sobre todo los principios, los mandatos de la palabra de Dios que le guíen el proceso. 4, estudie los mandamientos de la palabra de Dios respecto al tema. Aquí viene la pregunta, ¿habrá un mandato explícito que se relacione con su decisión? Estudie lo que la palabra de Dios tenga que decir acerca de ello. Estudie también los principios relacionados con el tema. Si no hay un mandato explícito, vea qué principios le pueden ayudar. Ahora, esto va a requerir que usted haga una lectura y observación y una interpretación de la palabra de Dios correcta y adecuada, que sea contextual. Sexto paso, considere el principio de la libertad cristiana intencionalmente.
Aquí nos referimos de que en toda su libertad asegúrese de no tomar decisiones que sean centradas en usted mismo, que no sean egoístas nada más, o que busquen complacer sus deseos únicamente, fuera de agradar al Señor. Usted dirá, ¿cómo puedo asegurarme de que mi libertad, verdad, yo esté aún así no errando? Considere las siguientes preguntas. Pregúntese, ¿hay algo objetivamente incorrecto en la decisión que estoy a punto de hacer? ¿Será que esta decisión es egoísta o que es a expensa de otros? ¿Será que yo pudiera agradecer a Dios después de haber tomado esta decisión? ¿Glorificará a Dios? ¿Podría, escucha esto, podría otro creyente imitar esta decisión de la forma en la que yo la voy a hacer? ¿Estoy siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Cómo afectará esto a quienes me rodean? ¿Promueve mi crecimiento espiritual? ¿Será que si tomo esta decisión esto va a despertar deseos difíciles que me van a ser difíciles de controlar después en mi vida? ¿Será constructivo lo que estoy a punto de decidir? Hay varias preguntas que usted puede utilizar en su libertad cristiana. Y el sexto paso es, si aún así, después de estar considerando todos estos pasos en una decisión, usted no se siente aún confiado o inseguro, pues busque el consejo de la iglesia, de liderazgo de la iglesia, de creyentes maduros espirituales. Y repita el proceso otra vez, comience de nuevo. Una nota más antes de pasar al tercer último paso, ya estamos a punto de terminar. Algo que me parece especialmente importante anotar de aquí de los 7 pasos que mencionamos, son los pasos 4 y 5, referente a estudiar los mandamientos y principios bíblicos relacionados con la decisión que usted está a punto de tomar. Me quería regresar a ello porque a menudo el problema no es de que no querramos buscar la palabra de Dios, sino de que a menudo no sabemos cómo hacerlo correctamente. Y sin embargo, me atrevo a decir que la mayoría de nosotros quiere y entiende de que debe de hacer una interpretación correcta y que necesita hacer una interpretación adecuada para poder llegar a entender el verdadero significado de la palabra de Dios y no sacar un texto fuera de su contexto para después entonces de hacer ello caer en error. ¿Qué tipo de error? En el error de querer buscar en la palabra de Dios un respaldo, un texto que le respalde para lo que ya usted de antemano ha decidido en su corazón hacer. Sino que debe ser lo contrario. Debemos dejar que la palabra de Dios le moldee y que no usted la moldee a su parecer. Si usted y yo vamos a buscar la voluntad de Dios, debemos asegurarnos entonces de en todo lo que podamos tratar de entender el texto en su contexto, una buena interpretación de la palabra de Dios. Y quizás usted al escuchar esto va a decir, bueno, pero esto es muy difícil, esto suena complicado, hermano. Quizás para usted va a ser fácil, usted tiene, pues a usted le gusta ello, a mí no. Quizás usted puede sentirse abrumado, pero nuevamente eso es necesario. Eso es parte del meditar en la palabra de Dios. Por eso el salmista del Salmo 1 meditaba de continuo en la palabra de Dios porque quería entenderla y vivirla después. Usted dirá, ¿habrá alguna ayuda que me pueda ayudar, que se me pueda dar si estoy abrumado, pero que quiero entender la palabra de Dios, sobre todo cuando estoy a punto de hacer una decisión? Sí, esto justamente nos lleva al tercer y último punto de nuestro mensaje, es de echar mano, de hacer uso de los recursos correctos. Estos recursos que Dios ya ha provisto de antemano, que le pueden ayudar en ese momento. Y realmente aquí, mi hermano, es algo, cuando me refiero a recursos, es simplemente un recordatorio de considerar precisamente lo que ya Dios nos ha dado a través de la iglesia. Dios no solo nos ha dado su palabra, nos ha dado una variedad de medios que nos ayudan en nuestra vida,
e incluso en momentos o en una necesidad como el de interpretar la palabra de Dios y aplicarla correctamente. ¿Cuándo debo de buscar ayuda en la iglesia? Bueno, cuando usted se sienta estancado en un momento. Efesios 4:12 dice que Dios ha dado a la iglesia pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta parte de edificación, y parte de esta edificación incluso va a ocurrir a través de la instrucción de la palabra de Dios y el consejo que ancianos, pastores le puedan dar, incluso que creyentes maduros le puedan aconsejar. Incluso cuando usted hace esto y busca la ayuda, esto puede mostrarse una oportunidad para que ellos, es decir, sus ancianos, pastores, le pastoreen mejor en la necesidad que usted pueda tener y cómo ustedes pueden incluso imitar su fe. De manera que usted puede beneficiarse de lo que Dios ya ha provisto en la iglesia. Solo es de pedir ayuda y sobre todo a por quienes velan por usted, a quienes que le conocen, a quienes quienes oran por usted durante la semana y saben su situación. En el caso de nuestra iglesia local, me atrevo a decir que los ancianos estarían más que contentos de poder ayudarle en un caso en el que usted necesitará ayuda. De manera, hermanos, que todo creyente, entonces, todo creyente necesita supervisión, el cuidado de pastores que oren por ellos, que le cuiden, que le ayuden, y también todo creyente necesita el cuerpo de Cristo. Necesitamos la ayuda de quienes nos conocen, pastores que nos guíen a Cristo. Es por eso que leemos ahí en Hebreos 13:17, obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas, como aquellos que darán cuenta. Y que lo hagan con alegría y no con tristeza, porque esto no sería provechoso para ustedes. En la primera hora compartía a los hermanos de que vivimos en una era que tenemos abundantes recursos digitales, ¿verdad? Y muy buenos recursos. Hay artículos, hay páginas web, hay podcast, hay canales de YouTube y con enseñanzas sólidas y que son de bendición para nuestras vidas. Y gloria a Dios por ello. Son una tremenda bendición. Pero hermanas y hermanos, aun cuando ello es una gran bendición y son de una muy grande utilidad, pudiésemos también estar a riesgo de empezar a depender más de ello que de los recursos que Dios ya ha dado a su iglesia. Y nos perdemos de lo que Dios ya ha dado. Y ahora todos reconozco que es fácil de poder llegar en ese riesgo, ¿no es cierto? Tenemos ahora el teléfono en nuestras manos y tenemos una pregunta y dices, no, pues lo voy a googlear, déjeme googlearlo, ¿no? No creo que es una palabra correcta, un verbo adecuado, pero la idea es esa, ¿no? Ya lo hemos adoptado, ya googlearlo se volvió un verbo. Lo busco en Google, ¿verdad? Y es muy conveniente. Y qué bueno por ello. Cuidado con ello también, hay que aplicar discernimiento en lo que estamos buscando y leemos. Pero el punto es de que tenemos esa conveniencia y echamos uso de ello. Pero interesante, hermanos, de que raras veces, o muy pocas veces, o no con tanta frecuencia, acudimos a quienes Dios ha puesto sobre nuestras vidas para el cuidado espiritual. Ahora, no quiero sonar como que les estoy regañando, simplemente para animar, de decir, pueden hacer uso de lo que Dios ya ha dado. ¿Sí? No solo el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado líderes para la edificación del cuerpo de Cristo, nos ha dado toda la compañía del cuerpo de Cristo.
si no solo podemos tener consejos de liderazgo, sino también de creyentes maduros. Ahí en el libro de Proverbios, el libro de Proverbios está lleno de sabiduría en cuanto a cómo pedir consejo y lo sabio de hacerlo. Proverbios 11:14, por ejemplo, dice: donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 12:15, el camino del necio es recto en su propia opinión, pero el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 15:22, los pensamientos se frustran donde no hay consejo, pero en la multitud de consejeros se establecen. Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe corrección para que seas sabio en tu vejez. Y hay más proverbios que se pudiera referirles. Uno último más que sobresalta, que me gustaría compartirles, es Proverbios 18:1 y 2. Proverbios 18:1 y 2 dice: quien se aísla busca su propio deseo, y contra todo consejo se enoja. El necio no toma placer en entender, sino en dar y descubrir su corazón. Wow. El texto nos muestra una verdad profunda acá, de que a menudo, cuando no buscamos consejo, es porque en el fondo, pues simplemente ya hemos planeado hacer lo que queremos hacer. Hacer nuestra propia voluntad. Y eso nos puede colocar en una posición peligrosa. Y no solo ello, sino que también se va a hacer evidente que realmente no estamos buscando consejo o sabiduría, sino simplemente seguir el impulso o los impulsos de nuestro corazón. Pero no hay por qué estar en esa posición, queridos hermanos. El Señor ha dado su palabra, recursos, todo lo necesario para la vida y la piedad, para guiarnos. Y eso debería ser buenas noticias para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por la forma en la que nos has bendecido. Y te pedimos, Señor, te pido que mis hermanos sean alentados con el consejo de tu palabra que vimos en esta mañana, y que a la misma vez, Señor, nos ayudes. La mayoría de nosotros no todo el tiempo en ocasiones vamos a errar, y en ocasiones podemos hasta llegar a hacer decisiones insensatas. Pero te rogamos que nos ayudes, que nos traigas a memoria tu palabra, para poder examinar nuestros corazones y vivir de forma que te agrade. Gracias por este tiempo que nos has permitido. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos nuestro